Profesionales en la industria farmacéutica. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Bienvenida a Es Cuestión Eh, de Ley. ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciada Edna? Un gusto saludarla. Sí, a la El orden acá. gusto es mío. El gusto es mío, licenciada, un poco para conocer sus impresiones. Entiendo que hay una necesidad de crear esos espacios, de contar con nuevos profesionales en la industria farmacéutica. Cuéntenos, esto, ¿qué tanto se necesitan nuevos profesionales en esta industria? Sí, muchas gracias. Bueno, esto amerita un espacio, gracias, de discusión. Ujú. La industria farmacéutica en Panamá está muy limitada en cuanto a la cantidad de fábricas que hay. Realmente industria nacional como tal, tenemos 6 laboratorios que fabrican medicamentos y un laboratorio transnacional que también está ubicado en Panamá y fabrica un solo producto para toda la región eh, eh, latinoamericana. En el informe que realizó el hub farmacéutico de la Comisión para estudiar la viabilidad del hub farmacéutico, se identificó la necesidad de incrementar el recurso humano farmacéutico por cuanto se detectó una escasez. El segundo punto fue favorecer o mejorar las actividades que realiza la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas. Y el tercer punto fue el de mejorar los procedimientos que realiza la Caja de Seguro Social con el fin de adquirir medicamentos, porque todos ellos están incidiendo en la fabricación nacional de medicamentos. Evidentemente, para esta fabricación, el recurso humano farmacéutico es esencial. Anualmente se gradúan de las 3 universidades que graduamos farmacéuticos: Universidad Nacional de Chiriquí, UNACHI, la Universidad Latina y la Universidad de Panamá, alrededor de 135 farmacéuticos. Nosotros admitimos anualmente 140, pero en el camino no necesariamente todos aprueban, como vemos que nada más se gradúan 135 de las 3 universidades. Entonces, sí, existe una necesidad que la venimos ya mencionando a la par del análisis que hizo el hub, pero que en este momento la vemos difícil de concretar, el incrementar Ahora, el recurso farmacéutico exacto, localmente. pero ¿cómo? Sí, claro, ¿cómo se logra precisamente esa formación del capital humano, técnico y también científico, pero sobre todo en las nuevas, en las innovaciones, en las nuevas tendencias, para que precisamente en ese contexto de que estamos hablando del hub farmacéutico de Panamá, podamos lograr esa, o tener esa calidad en cuanto a no solamente a los medicamentos, sino también ese talento humano? Sí, bueno, todos los títulos que ofrece la Universidad de Panamá y las universidades en general en el país a nivel de licenciatura son títulos generalistas. Es decir, ese profesional sale preparado para ejercer en las distintas áreas del conocimiento, pero para también desarrollar una carrera a medida que va trabajando. Y también entonces la universidad, la Facultad de Farmacia es líder en eso, en la oferta de posgrado que capacitan a esas personas en temas de especialización. Por ejemplo, tenemos una gama importante de maestrías: maestría en farmacia de hospital con énfasis en pediatría, con énfasis en nutrición parenteral. Tenemos también maestría en asuntos regulatorios con énfasis en farmacovigilancia, en medicamentos biotecnológicos y en auditoría. Hemos aprobado la maestría en farmacia industrial, no tiene énfasis esa maestría, pero nada más hay 14 interesados en este momento en la maestría. ¿Por qué? Porque la oferta que hay ahora mismo o los sitios que demandan su trabajo, como dije, nada más son 6 en este momento de industria nacional y un laboratorio transnacional. De manera que la cantidad de esos farmacéuticos que pueden ser absorbidos por los distintos sitios que les podrían dar trabajo en esa área son muy limitados. No es el caso de la necesidad que existe para dar cobertura a todos los sitios que exigen la presencia y actividad del farmacéutico como tal. Por ejemplo, hablamos de policlínicas, de centros de salud, de farmacias de hospital, de sitios que proveen asuntos regulatorios, no solo la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, sino una cantidad importante de laboratorios internacionales que están demandando ese servicio.
Entonces, es una situación interesante porque existe una escasez de un producto formado, de un farmacéutico formado en el país, pero es escaso. En nuestra facultad entran 140 al año, pero aplican 400 o 500. ¿Cómo logramos incrementar el cupo para eso? Claro. Bueno, Ujú. necesitamos más infraestructura, más equipo y más profesores deseosos de dedicar su vida a la docencia. Y es difícil conseguir personas que realmente quieran tomar ese rumbo. Nosotros hemos logrado incrementar a la vez que ha habido jubilados entre los profesores o retirados voluntariamente. Hemos podido contratar a varios farmacéuticos y en este momento tenemos a una de ellas haciendo, después de la maestría en la Universidad de Buffalo en Nueva York, está haciendo ahora el doctorado, becada por Senacid, Ujú. becada por IFARU. Pero como digo, no es sencillo que la gente Sí. quiera irse a estudiar. Y Decana, pero que sí, permítame y disculpe, siendo una limitación adicional la que nos mencionas en cuanto a las infraestructuras y la falta de profesionales, ¿qué pudiera estar incidiendo en ese poco interés, si así se quiere, de los muchachos de la juventud de estudiar, de dirigirse hacia la carrera de estudiar para ser farmacéuticos? ¿El no, salario, hay por ejemplo? hay interés, ¿Si hay Edna, interés? porque le digo que ¿Qué? nosotros tenemos una cantidad de estudiantes que llegan a los Ujú. 500 estudiantes que aplican para entrar a esta carrera, pero solo Ok. escogemos los 140 mejores. Ah, Escogemos caramba. los Y 100. eso, Nosotros podríamos y incrementar a 240, claro. pero necesito más equipo. Por ejemplo, entendiendo la Ajá. necesidad, teniendo la visión de que se estaba dando el estudio del hub farmacéutico porque nuestra facultad participó de la realización de ese estudio, nosotros nos adelantamos y reformamos totalmente, hicimos una propuesta para reformar el laboratorio de farmacia industrial donde se forman nuestros estudiantes y a la par hicimos una propuesta de adquisición del equipo elemental con el que debe contar una pequeña planta de fabricación de medicamentos. Solo eso, solo para ese laboratorio hemos invertido $250,000 en reestructurarlo y en adquisición de equipos. Si quiero reestructurar el de laboratorio de análisis farmacéutico, necesito otro tanto, ya va $500,000, pero tengo Ujú. 8 laboratorios, de los cuales ya he modificado por separado otros 2, pero entonces me faltan 4. Me falta otro millón Claro. de dólares ahí, más equipo, más libros. Es una carrera que requiere la inversión y es del Estado. Y esa necesidad la identificó el estudio que hizo el hub farmacéutico. Pero al momento, salvo de los primeros $240,000 que le dije, solo $130,000 han llegado. Estamos tramitando ahora mismo con Senacid. De manera que nosotros necesitamos que verdaderamente el Estado se interese e invierta porque tenemos muchachos que se están quedando por fuera para poder desarrollarse en esta carrera. Es una carrera Había, prometedora porque claro, pueden haber mejores salarios. Eso era lo que yo decía claro. esta semana pasada en una discusión que tuvimos al respecto. ¿Qué hace que un profesional que egresa de una carrera se quiera interesar por una determinada área de conocimiento? Bueno, ¿qué me ofrece? ¿Cuánto voy a ganar? Exacto. ¿Qué probabilidades Ujú. hay de desarrollar una verdadera carrera en esa área? Entonces, si yo no veo una industria desarrollada, pues me voy a ir, por ejemplo, a farmacia de hospital, o me voy a ir a visita médica, o me voy a ir a farmacia comunitaria, y en cuanto me van ofreciendo mejores oportunidades, me voy moviendo. Así funciona ese mercado porque nosotros preparamos el profesional farmacéutico que tiene 5, 6 áreas en este momento de ejercicio profesional y son cotizadísimos. No hay profesional farmacéutico que realmente pueda decir que esté desempleado. Sí sucede algo Ujú. que es lamentable. Nuestro profesional está subempleado. Tiene que trabajar en un Wow. sitio para poder ganar mejor, porque las plazas Claro. mejor pagadas son pocas. Entonces, Ujú. todo eso tiene que mejorar si yo realmente quiero dar un servicio
como el que se requiere a la población. ¿Qué otra cosa tendría que mejorar? Si yo le Ajá. dígame, Edna, diga. Sí, es que entiendo que también se habla de esa, que la oferta de los farmacéuticos industriales, por ejemplo, es prácticamente inexistente. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Porque entiendo que en un momento también se estuvo manejando sobre una estrategia y plan de acción para el desarrollo de áreas de oportunidad en ese sector de los farmacéuticos en Panamá. ¿Esto en qué Sí, quedó? le comento. Regreso un poco a lo que había mencionado anteriormente. De esos 135 graduados al año, el 90%, el 90% de ellos va a ir a hospitales y va a ir a farmacias comunitarias, entiéndase centro de salud, policlínicas, Rey, Arrocha, todos estos sitios donde hay una farmacia que atiende directamente, da un servicio asistencial que podría mejorar. Ahora era el punto que iba a tocar anteriormente, eso puedo volverlo a mencionar. El resto, ese otro 10%, se divide entre personas que pueden ir a asuntos regulatorios, personas que pueden ir a visita médica, a la docencia, pero a la industria va contado, porque qué cantidad de farmacéuticos puede absorber esas 6 fábricas nacionales y esa una transnacional. Pues muy pocas plazas. Entonces, bien lo identificó el hub, no, hay escasez, pero es que no hay plazas de farmacia. ¿Para qué vamos a, de hecho, fíjense, nosotros estamos ahorita haciendo una evaluación para autoevaluación para acreditación de la carrera ante CONEAUPA. Ujú. Entonces, ellos nos exigen hacer una evaluación de cuántos muchachos van a qué prácticas profesionales, porque ahora en nuestro plan ellos pueden hacer hasta 1000 horas de práctica profesional en hospital, comunitaria, en industrial van a control, van a producción y en regulatorios. Por ejemplo, esas serían las principales áreas. Pero cuando yo saco el cálculo de cuántos van a esas prácticas, es el mismo reflejo de los que van a ir después a trabajar. Porque el muchacho no va a invertir 1000 horas de su tiempo de trabajo en algo que tal vez le genere una plaza de trabajo y cuando toque la puerta de donde sí le van a dar una plaza de trabajo, resulta que no tiene ninguna experiencia en su formación. Entonces, es como que se arregla primero, si la oferta o la demanda. Por ejemplo, en los Exacto. países de Latinoamérica, le puedo dar ejemplo, México, Colombia, Chile, Argentina, son países con una industria farmacéutica bastante desarrollada, muy desarrollada. Entonces, ahí, en Salvador, me lo decían la semana pasada los colegas que estuvieron en esa discusión que tuvimos en el Congreso Nacional de Ciencias Farmacéuticas, me decían, en nuestro país, profesora, se produce exactamente lo contrario. Pocos van al área clínica hospitalaria, queda en manos de cualquier persona porque la industria es fuerte. Entonces, la mayoría Ujú. se van sin ser especialistas. Nosotros no generamos en la región en farmacéutico industrial, a menos que ya estemos hablando de una persona que tiene una maestría o que tiene un doctorado. El farmacéutico raso profesional le reitero, es un profesional generalista, que si este fuese un país donde hubiese una fuerte industria farmacéutica, yo lo estaría viendo en ese informe de las prácticas. El 70-80% irían a buscar una práctica en la industria farmacéutica y el resto irían a estos otros sitios. Pero eso no se da porque usando, mis estudiantes usando la cabeza, y yo qué voy a hacer haciendo práctica en eso, que a menos que me encante eso y no me importa que después no vaya pero ya por lo menos quedo satisfecho desde el punto de vista intelectual, pero de Claro. práctica no me va a reportar ninguna ganancia. En otro tema, aprovechando el espacio y esta conexión que nos permite, Decana, quisiera opinión, sus impresiones con relación a las investigaciones del fentanilo, un tema que pues estamos a la espera de ver qué ruta va a tomar esta investigación. Sí, bueno, ese es un área donde también se desempeña evidentemente un farmacéutico, siempre que existan
una farmacia puede haber medicamentos controlados en esa farmacia. Los medicamentos controlados, todos los medicamentos están sujetos a una cantidad de regulaciones importantísimas para su diseño, su invención, su comercialización, cómo se transportan, cómo se almacenan, todo. ¿Por qué? Porque es un bien que se puede malograr fácilmente en una zona como la nuestra, de muchísima humedad, muchísima temperatura, hay temperaturas elevadas que combinadas con la humedad eleva la temperatura, la sensación térmica que no solo nos afecta a nosotros, sino también la estabilidad de ese medicamento. Toda esa Claro. cadena tiene que estar vigilada. ¿Quién es el garante de eso? El farmacéutico. Pero cuando se trata de medicamentos controlados, los controles, valga la redundancia, son mayores. ¿Por qué? Porque los medicamentos controlados podemos pensar en morfina, fentanilo, que son para manejo de dolor, alprazolam, para manejo de ansiedad, tienen que cumplir con las restricciones internacionales porque el desvío de su uso puede llevar al paciente, al usuario, lo puede llevar a situaciones de uso inadecuado, uso inapropiado de ese medicamento que normalmente se habla de ello como adicción. Tratamos de no usar esa palabra porque esa es una de las grandes barreras que hemos identificado en investigaciones que hemos hecho en la facultad para el acceso a medicamentos controlados. Cuando hablamos nuevamente de medicamentos controlados, tenemos que pensar que existe una naturaleza dual en el uso de estos medicamentos regido por estas convenciones que son del año 61, el año 71 y el año 88. Existe una naturaleza dual. ¿Cuál es la naturaleza dual? Que tiene que haber medidas de control que voy a explicar en balance con las medidas de acceso para que ese paciente que lo requiere para el alivio del dolor, para el alivio de la ansiedad, para el alivio de la disnea que vimos tanto durante el COVID, encuentre ese medicamento donde lo necesita, cuándo y en las cantidades que lo requiere. Entonces, ¿cuáles son esos controles? Bueno, tiene que haber un farmacéutico que realice anualmente una solicitud de la cantidad de medicamentos que él proyecta que su farmacia va a utilizar. Farmacia y Droga, la Dirección Nacional de Farmacia y Droga, va a tramitar esa solicitud junto con las de todo el país y la remite a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que está en Viena y le dice al país, tiene luz verde, puede comenzar a importar el medicamento terminado o la materia prima si es que su país lo va a fabricar con el debido permiso, con la debida los controles de importación. Todo eso, ese movimiento que está haciendo ese farmacéutico que es el regente de esa farmacia, tiene que ir en un libro récord sellado página por Farmacia y Drogas y es como una chequera. Lo que entra tiene que estar justificado con lo que sale para que usted sepa cuánto hay. La forma de entrar ya la dijimos a través de un permiso de importación. La forma de salir por un permiso de exportación o por un vale. El vale es lo que le permite, por ejemplo, una vez que la distribuidora recibió ese medicamento, movilizarlo a tal hospital, mandarlo a tal policlínica. Y la otra forma de salir es con la receta del médico. Receta por receta tiene que estar anotada en ese libro. En hospitales de gran envergadura, la ley contempla que se permite agarrar todas esas recetas que llegaron y se hace un bloque, pero se mantienen archivadas debidamente para que en cualquier inspección que se realice externa por Farmacia y Droga, por ejemplo, la Dirección Nacional de Farmacia y Droga, o interna por mecanismos internos de control, el libro cuadre. Si el libro no cuadra, puede reflejar si es una cosa, una receta, una tableta, una ampolla, ya hay problemas. Pero cuando el libro no cuadra por 100 tabletas, hay un problema serio en aquel balance que le dije, entre las medidas de control y las medidas de acceso. Porque esas tabletas pueden haber ido a dar a la persona que no corresponde. Claro. ¿Y por qué puede producirse eso? Porque estos medicamentos tipo morfina y esto, en los mismos circuitos que controlan el manejo o el alivio del dolor o el alivio de la ansiedad,
están conectados con varias regiones del sistema nervioso central que inducen sensaciones agradables, placer, euforia, y algunas personas pueden ir hacia allá y buscarlo con ese propósito, no ya con el alivio del dolor. Entonces nos Claro, encontramos con una triste realidad mundial, que los países en vías de desarrollo, como a Panamá aparece como un país económicamente rico, pero a la hora de este tema es un país en vía de desarrollo. Se encuentra todavía, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho, entre los países que tienen poco acceso a sus medicamentos de control. Ha mejorado muchísimo. Si Panamá está en esa situación, imagínense un Nigeria, imagínense países del Asia. Están en una situación crítica donde el paciente que realmente lo necesita no lo tiene y el balance se rompió. El miedo a las restricciones a veces es tan alto, por eso evitamos la palabra que mencioné anteriormente, que se prefiere a veces receta numerada, amarilla, cuánta cosa. Cuando usted ve una situación en la cual yo todavía no me atrevo a opinar con toda la libertad porque claro, está en investigación, está todavía, claro, vemos que toda la cadena, y esto es bien importante, de profesionales que están involucrados en el manejo, prescripción, las recetas, el hacer la receta. El farmacéutico hace la dispensación y la enfermera administra, tienen una responsabilidad compartida. claro, ¿Por qué? Porque cuando a ese farmacéutico le toca hacer cuántas recetas salieron, cuántas se enviaron a tal sala, cuántas se enviaron. Yo hago un informe trimestral, se lo remito a Farmacia y Droga. Después Farmacia y Droga junta todos esos informes por trimestre y los remite a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y dice, oye, todo está bien, aquellos, entonces el año que viene que volvemos y pedimos, tenemos luz verde. Entonces, hallazgos de esa naturaleza, ya lo he mencionado en otros medios, son hallazgos que nos deben hacer pensar que hay una situación en esas medidas de balance que deben estar en control con las medidas de acceso. Porque si se pone la cosa muy difícil, estas medidas de control van a hacer que las medidas de acceso se vean todavía peor y el paciente no va a tener lo que necesita, cuándo lo necesita, dónde lo necesita. excelente, excelente explicación, decana Rosa Buitrago, y como bien dice usted, lo ha explicado a grosso modo, muy claro y muy puntual, y que obviamente como las investigaciones todavía están en desarrollo, pues hay que ver, porque sí, hay responsables, hay responsabilidad compartida sin duda, y esperemos que así se analice con los expertos como usted, que puedan guiar a ese investigador a la verdad, porque esto no es una investigación en donde 2 y 2 son 4, sino que se requiere de expertos como usted para que se entienda en su amplio espectro esa cadena, esa hoja de ruta que sigue el medicamento y quiénes son las personas que tienen una cuota de responsabilidad en toda esta cadena pues de distribución. Excelente, decana, muchísimas gracias y Siempre a bienvenida la orden, Edna. siempre a Es Cuestión de Ley. Volveremos a conversar. Buena Un tarde, gusto. Hasta pronto. Bye. el gusto es mío. 4:32 minutos, momento de irnos a una pausa. Al volver tenemos con más. Usted no le cambie.